¿Alguna vez se preguntaron qué es lo que contiene el agua? Pues les vamos a explicar sobre la biología del agua, qué es lo que contiene. El trabajo está a recomendación del ingeniero Teodoro Guarguachipano. Los integrantes del grupo somos Bautista Mel, Condori Yamil, mi persona, Mendoza Joao, Ochoa Harold y Pichigua Ángela. Les vamos a explicar sobre la composición y todo lo que contiene el agua. El presente trabajo está realizado con el fin de centrarnos en el estudio de la biología del agua, destacando su mayor importancia, sus componentes, qué es lo que contiene, qué microorganismos u organismos podemos encontrar en este, dando así a lo largo un estudio que no solo lo hacemos ahora, sino fue un estudio realizado con anterioridad, en décadas, años pasados, que varias personas empezaron a estudiarlo, por lo que también hay una información recaudada de que hay una gran cantidad de microorganismos, bacterias, virus u organismos o animales presentes en el agua, los cuales se alimentan entre ellos o se alimentan de otras formas con elementos que se encuentran del agua misma. En primer punto tenemos la introducción a nuestro tema, la cual nos explica que la biología del agua es un campo de estudio relacionado con la vida acuática y cómo los organismos acuáticos interactúan con su entorno. Esta disciplina abarca desde la microbiología hasta la ecología de los organismos acuáticos y sus ecosistemas. Esta rama de la biología estudia los ecosistemas de todos los tipos de agua, incluyendo océanos, mares, lagos, ríos, estanques y charcas. También se centra en los organismos que habitan en estos ecosistemas, ya se trate de plantas, animales u otros microscópicos. La biología del agua también estudia cómo se forman estos ecosistemas y cómo se mantienen. La biología del agua se ha convertido en una disciplina y un campo de estudio cada vez más importante en los últimos años, porque además nos ayudan a entender y mitigar los efectos negativos de la presión humana sobre los ecosistemas acuáticos. El agua juega un papel fundamental en la biología de la molécula del agua y tiene propiedades físicas y químicas inusuales gracias a su estructura en el estado líquido. Esto sigue siendo un motivo de controversia. Establece fuentes de hidrógeno entre sí y con otras moléculas con carga eléctrica, lo que define la hidrosolubilidad de dichas moléculas. La molécula la evoluciona en prebióticos, privilegios en las reacciones químicas en el agua y su separación en vesículas rodeadas de lípidos de origen de primeras células. El agua es una biomolécula inorgánica, la más abundante de los seres vivos. La vida se desarrolla siempre en medio acuoso. Incluso en los seres no acuáticos, el medio interno es básicamente el agua. La inmensa mayoría de las revisiones bioquímicas se desarrollan en el agua y obedecen las leyes físico-químicas de las disoluciones acuosas. El cuerpo humano, por ejemplo, está compuesto por el 75% de agua. Solo los tejidos esqueléticos y las semillas de las plantas presentan proposiciones. Funciones del agua. Tenemos 5 funciones. Función bioquímica. El agua interviene en muchas reacciones químicas, como por ejemplo en la hidrólisis. Función del transporte. El agua es el medio de transporte de sustancias desde el exterior al interior de los organismos en el propio organismo. Función estructural. El volumen y forma de las células que carecen de una envoltura rígida se mantienen gracias a la presión que ejerce el interno. Función termorreguladora. Se debe a su elevado calor específico y a su elevado calor de vaporización, que hace aquí el agua sea un material idóneo para mantener constante la temperatura, absorbiendo el exceso de calor o cediendo energía cuando es necesario. La función amortiguadora. Debido a que va a la cohesión molecular, el agua sirve como lubricante entre estructuras de fricción y evita el roce. Continuando con la exposición, tenemos las funciones biológicas del agua. Aquí podemos identificar 6 puntos. El primero es el transporte, ya que el agua es un excelente transportador, ayudando a los organismos a transportar nutrientes, oxígeno e incluso la eliminación de productos tóxicos de los organismos. Luego tenemos la regulación de la temperatura.
Debido a su alto punto de evaporación, el agua ayuda a los organismos a regular su temperatura corporal al absorber el calor excesivo de su cuerpo y liberar el calor adicional a través de la transpiración. Como tercer función tenemos la hidratación. El agua es uno de los principales componentes del líquido intracelular, lo que significa que ayuda a los organismos a mantener una hidratación adecuada, y esto es esencial para la supervivencia de los organismos, ya que ayuda a restaurar las reacciones químicas adecuadas. Como cuarta función tenemos la desintoxicación. El agua ayuda a los organismos a desintoxicar su cuerpo, eliminando los desechos, los productos químicos nocivos y los compuestos tóxicos producidos durante la metabolización de los alimentos. Como quinto tenemos la lubricación, ya que el agua también proporciona lubricación a los sistemas biológicos, ayudando a reducir el roce entre las superficies articulares y los tejidos blandos. Esto ayuda a mejorar la movilidad y la postura. Y como último tenemos la preservación, ya que el agua también ayuda a los organismos a preservar su estructura y función, ayudando a mantener su estructura celular y manteniendo los procesos metabólicos adecuados. Las propiedades generales del agua son que la densidad es casi igual a la unidad del agua, la tensión superficial varía con la temperatura, es poco compresible teniendo una alta capacidad calorífica, la conductividad eléctrica del agua pura es muy baja y el agua posee una alta reactividad. También las propiedades del agua se dividen en físicas y químicas. Las propiedades físicas. El agua es la única sustancia que puede encontrarse en sus tres estados de la materia, líquida, sólida y gaseosa, la forma natural en la que se encuentra en la Tierra. No tiene color, no tiene sabor ni olor y su punto de congelación es de 0 grados, mientras que su punto de ebullición es de 100 grados a nivel del mar. El agua tiene un alto índice específico de calor. También el agua para ser una tensión superficial muy alta, lo que significa que es bien pegajosa y elástica. Propiedades químicas. La molécula del agua tiene una carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro lado. Esto se da gracias a que las cargas eléctricas son opuestas. Estas se atraen y la molécula del agua se tienden a unir unas con otras. El agua es conocida como el disolvente universal, ya que este disuelve más sustancias que cualquier otro líquido y contiene valiosos minerales y nutrientes. El pH es una medida de acidez o alcalinidad y una disolución. El agua pura tiene un pH neutro de 7, lo que significa que no es ácida y no es básica. Bueno, continuando con la exposición, les hablaré sobre metales en el agua. Bueno, el término metales pesados en el agua se refiere a cualquier elemento químico metálico que tiene una densidad relativamente alta y puede ser tóxico o venenoso en concentraciones bajas. Estos metales pesados son componentes naturales de la corteza terrestre que no pueden ser degradados o ser destruidos naturalmente. Algunos de estos metales pesados, por ejemplo, los cuales voy a mencionar a continuación, son esenciales para mantener el metabolismo del cuerpo humano, pero sin embargo concentraciones altas puede dar una intoxicación grave. Por ejemplo, tenemos el aluminio. Aunque el aluminio no es un metal pesado, representa aproximadamente el 8% de la superficie de la Tierra y llega a ser el tercer elemento, podría ser más abundante y es fácilmente disponible para la ingestión humana a través del agua potable. El arsénico ya también es la causa más común de intoxicación aguda por metales pesados en adultos. ¿Por qué? Porque se libera en el medio ambiente por el proceso de fundición del cobre, del zinc y del plomo. Este arsénico también se puede encontrar en los suministros de agua, pudiendo dar lugar a la exposición en los mariscos, el bacalao y algunos otros alimentos del mar. Bueno, continuando tenemos el cadmio. El cadmio también es un subproducto de la minería en la fundición del plomo y del zinc. Esto da en las baterías, pigmentos de la pintura y en la fabricación del galvanizado cuando se fabrican las aleaciones con el zinc.
El cobre. El cobre ya también a concentraciones altas puede ser tóxicos. Los efectos de la salud llegan a ser vómitos, la diarrea, la pérdida de fuerza, incluso también la cirrosis del hígado. El cobre hidratado es de un color ya también azul verdoso que se puede observar cuando sale del interior de las tuberías y aparece en el agua como precipitado. Por último el hierro. El hierro es un metal pesado común en el agua y bueno, hay que tener cuidado en la ingestión de suplementos de hierro y en la dieta que puede envenenar de forma aguda a los niños pequeños. La ingestión representa la mayor intoxicación de hierro para las personas porque es un metal que se observa rápidamente en el tracto gastrointestinal. Pero la naturaleza corrosiva del hierro parece aumentar aún más en la absorción, porque puede causar una mancha de color rojo o marrón oxidado en los accesorios o ropa, o al agua que da un sabor metálico. Bueno, como vemos en el cuadro, acá hay un límite permisible, que esto nos muestra la concentración o los contenidos máximos o intervalos de valores de un componente, los cuales podemos observar que esto garantiza que el agua sea agradable a los sentidos y no causar algunos efectos nocivos en la salud del consumidor, ¿no? Microorganismos en el agua. Tenemos las algas fitoplanctónicas, en las cuales tenemos las clorofitas. Estas están compuestas con un plasma de color verde y tienen una variedad de formas. Tenemos la euglonofitos, organismos unicelulares que tienen sus flagelados, o sea, tienen sus colitas o son largas, en términos vulgares, por decirlo. También tenemos los crisofitos, que entre ellas se encuentran las dianotemas. Y tenemos las dinofáceas, que son plastos de color marrón y su membrana externa está cubierta por unas placas de celulosa. Entre otras clasificaciones tenemos las cianofíseas, las cuales tenemos dos, que son las cianofíseas de aguas continentales, las cuales son fuentes termales con aguas que su pH es de 5 a más, o sea, son neutras o son alcalinas, con una temperatura menor a la de 74 grados. Tenemos las cianofíseas del mar, que proceden de zonas costeras, intermareales y lodosas. Estas son así porque son bacterias gram negativas, las cuales contienen clorofila, las cuales les da un tono medio verdoso, por lo que a veces nosotros vemos que son de un tanto color verde o azul o amarillo en el mar. Estas se encuentran mayormente en mares, océanos, cerca a las costas de la playa. En otra clasificación tenemos las bacterias, en las cuales tenemos las de aguas continentales y las del mar. En las bacterias de aguas continentales podemos encontrar a los bacilos, que pertenecen a los géneros de Achomobacter y Flavobacterium, así como Bacillus gram-positivas y microorganismos que van por el género de Micrococcus norcadia, entre otros, ¿no? Las podemos encontrar en aguas subterráneas, en ríos, en aguas fluviales que son contaminadas y en aguas residuales con un grado de contaminación entre bajo y alto. También tenemos las bacterias del mar. En este medio se desarrollan microorganismos halófilos, adaptados a la vida de aguas que contienen entre 35 y 40 grados por litro de cloruro de sodio. Muy aparte que también algunas de estas son alimento para otros microorganismos. En otra clasificación tenemos a los hongos. Al igual que las bacterias, ese también tiene dos, que son continentales y marinos. En los continentales podemos encontrar los que abundan en los ríos, que son los ficomicetos, que son parásitos que depredan las algas planctónicas, los pequeños animales, hueveras, larvas de cangrejo y peces pequeños. Entre ellos se pueden describir que los que están en los ríos contaminados por aguas residuales, lagos poco contaminados y pantánicos y lagos pequeños con alta cantidad de vegetación acumulada. Y también en los hongos marinos, debido a la alta proporción de cloruro de sodio, existen presentes a todos los grupos de hongos, partes de como las laberintulados, que parasitan algas y plantas acuáticas, entre los
ficomicetos. En otras clasificaciones tenemos a los protozoos. Los más frecuentes en las aguas que podemos encontrar son los ameboides, rizopodas y en aguas dulces los ciliados con alta distribución, siendo estos los fagotrópicos. También tenemos los virus, en los cuales el virus acuático suele ser parásitos de organismos superiores, o sea, estos se meten entre los peces, en los animales acuáticos de mayor tamaño, o de organismos o microorganismos, o sea, en cualquier tipo de ser vivo que abunde en el agua. Si es mucho más grande que él, entra como un parásito. Típicamente las encontramos en agua, siendo denominadas según el tipo de microorganismos que infecten, como bacteriófago si infecta bacterias, o cionófago si es que infectan a cianofíceas. Para el consumo de agua nuestro, los microorganismos deben regirse a ciertos parámetros que sea específica por normativa, de los cuales no debe existir ninguno o no debe exceder a la cantidad mínima, para que esto no genere enfermedades ni mucho menos nos reduzca la calidad de vida que tenemos. Para ello tenemos los siguientes parámetros. En bacterias coliformes totales, E. coli, bacterias coliformes termotolerantes, el límite máximo permisible es de 0. El agua no puede contener ninguna de estas bacterias. Pero para bacterias heterotróficas, el límite permisible es de 500 unidades de formación de colonias por mililitro y deben estar a 35 grados centígrados. Si excede de esto, el agua no es consumible, no la podemos consumir. Para huevos de larvas, de miltos, quistes, icoquistes o protozoarios patógenos, y de la misma manera para virus, organismos de vida libre como algas, protozoarios, entre otros, el límite permisible también es 0. Les repito, si estos límites son excedidos, no es apto para el consumo humano el agua. Deben ser menores o iguales a 0. Por lo que así reducimos las enfermedades en nuestros organismos. De igual manera, controlamos nuestra calidad de vida al consumir el agua. Ahora les voy a hablar sobre los compuestos orgánicos. Las bacterias orgánicas que pueden contener el agua son numerosas y variables. Podrías encontrar más de 1000 compuestos orgánicos diferentes en el agua de alto poder de separación submarina. Compuestos orgánicos, las sustancias antropogénicas. Respecto a las sustancias antropogénicas, pueden subdividirse entre materiales puramente biológicos resultantes del metabolismo humano y sustancias orgánicas de síntesis, y mucho más contaminantes. Sustancias húmicas. Pueden dividirse en 2 grupos: compuestos alcalis solubles o alcalis insolubles. Correspondiente al primer grupo se incluyen ácidos fúlbicos, ácidos y metomelánicos, mientras en el segundo grupo se encuentra el carbón húmico, de carácter esencialmente más inorgánico que los anteriores. Fenoles. Son compuestos derivados del benceno, por sustitución de átomos de hidrógeno por grupos hidroxil, los trialometanos. Son compuestos monocarbonados con sustituyentes halogenados. Su descubrimiento sobre 1970 dio lugar a una importante serie de investigaciones alternativas sobre su generación en el agua y acerca de su incidencia en el ser humano. Bueno, dicho todo lo anterior, llegamos a concluir que la biología del agua es una ciencia que se ocupa del estudio de los organismos acuáticos, en su comportamiento, ecología, fisiología y otros aspectos relacionados con el agua. El estudio de la biología del agua se centra más que todo en la interacción entre los organismos y todo su entorno acuático. Esto incluyendo a la comprensión de los efectos del clima, la contaminación y otras presiones humanas sobre los sistemas acuáticos. La biología del agua también abarca la investigación sobre las relaciones entre los organismos acuáticos y también una estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Los organismos acuáticos juegan un papel muy esencial en el ciclo del agua, y el cual es muy importante para que el equilibrio de los ecosistemas acuáticos sea factible, ¿no?
realizar es demostrar la biología del agua que encontramos en la naturaleza. Por lo tanto, hemos recolectado unas muestras de un manantial junto con el musgo, por lo cual vamos a ver qué tipo de microorganismos se encuentran dentro de esto. Siempre hay que utilizar el gorro, la mascarilla, los guantes y la bata, en caso de laboratorio. Materiales. Como materiales para nuestro trabajo de investigación, usamos 2 placas Petri con una cierta cantidad de musgo sacada del mismo lugar que nuestra muestra de agua, una jeringa para transportar el agua y poder posicionarla en los portaobjetos del microscopio o placas de microscopio. En nuestro caso usamos una paleta de metal para facilitarnos la movilidad de la muestra de musgo y por último, donde ocurre la magia, un microscopio para poder identificar la biología del agua.